Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario web sobre cambio climático, acciones locales que transforman. Estos seminarios se vienen haciendo durante el transcurso del año. Hemos tocado diferentes temas vinculados a energías renovables, eficiencia energética. Los mismos son organizados entre la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, en el cual yo soy el responsable de comunicación y relaciones institucionales, junto con la Fundación Avina, que son nuestros socios y quienes nos apoyan en la promoción de estas temáticas y estos proyectos de interés. El día de hoy, el tema del seminario web son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los gobiernos locales. Como red de municipios frente al cambio climático, nuestra intención siempre es brindar herramientas e información para aquellas personas que están vinculadas con el mundo territorial, con los municipios, con los gobiernos subnacionales, y que tienen la responsabilidad de desarrollar acciones y programas en ese sentido. La primera intervención de hoy está a cargo de Horacio Martino. Horacio es un acompañante constante de la Red de Municipios frente al Cambio Climático, trabaja en la Universidad Nacional de La Plata, una de las universidades más grandes de Argentina, y es el director del área de asuntos municipales, es arquitecto, especialista en planificación, y está muy vinculado a la gestión del territorio en tareas y trabajos de asesoramiento constante con los municipios. De hecho, si mal no recuerdo, hace pocos días lanzó el plan territorial de planificación de Chacabuco, un municipio miembro de la red, y en el marco de, bueno, todas unas actividades de articulación con instituciones y más. Así que bueno, Horacio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Te cedemos la palabra para que, bueno, nos puedas presentar un poco tu experiencia y enmarcarnos en este desafío tan grande que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Son 17 objetivos, 169 metas que cumplir para poder lograr en primera instancia y como objetivo central la finalización de la pobreza. Horacio, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. En principio agradecer a la red y a todos los organizadores por la invitación. Y la idea de mi presentación es ver con ustedes la dimensión urbana de los ODS, que se concreta en el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, enfocado desde la perspectiva de los gobiernos locales, los municipios o las alcaldías y de nuestra región Latinoamérica. En ese sentido, me pareció interesante compartir con ustedes 5 ejes. Por un lado, el contexto y las principales tendencias que se dan en las ciudades latinoamericanas, dado que siendo la Agenda 2030 un acuerdo global, es necesario contextualizar y adaptar los ODS a nuestra realidad regional. Luego vamos a hacer un rápido recorrido por el ODS 11 y la nueva agenda urbana para que ustedes sepan de qué se trata esos conceptos. Y finalmente, desde una mirada crítica a los ODS, plantear algunos desafíos para alcanzar un desarrollo urbano sostenible. Desde mi enfoque conceptual hay 3 tendencias en América Latina que me parece que es muy importante que tengamos en cuenta. Una es la creciente urbanización y los patrones de crecimiento urbano insustentable. Por otro lado, la profundización de las desigualdades sociales, territoriales, de ingreso, de género, etcétera. O sea, las desigualdades desde un enfoque integral. Por otro lado, la vulnerabilidad de las ciudades al cambio climático, la globalización y la baja productividad que tienen las ciudades en nuestra región,
me refiero al Producto Bruto Interno. Y por último, la recentralización municipal y el debilitamiento de los municipios para llevar adelante una gestión de desarrollo sostenible. Vamos a entrar a la primera tendencia, y una de las tendencias demográficas más importantes es el crecimiento de la población urbana, que seguramente, como saben ustedes, en el 2015 llegó al 54%, superando a la población rural por primera vez en la historia, ¿no? Y siguiendo las proyecciones, para 2030 se espera un 60% de población urbana y para 2050 un 70%, por lo cual la gran mayoría de la población mundial va a vivir en ciudades. Paralelamente a esta tendencia, aumentó la importancia de las grandes ciudades, marcando una tendencia de concentración de población. Está el fenómeno también de las megaciudades, que son aquellas áreas metropolitanas que tienen 10 millones de habitantes o más, y para poder tomar dimensión de esta tendencia, en 1950 había solo 2 megaciudades, que eran Tokio y Nueva York, y en la actualidad hay 37 megaciudades. En nuestra región, el área metropolitana de Buenos Aires en Argentina, en Brasil, Río de Janeiro y San Pablo, en Perú, Lima, y la Ciudad de México. Por otro lado, en este mapa, ustedes pueden ver en este color, no sé, como un sepia oscuro, acá vemos los porcentajes de población urbana, y observamos que América Latina tiene un 80% de su población urbana, con lo cual es la región en desarrollo más urbanizada del mundo. Y nuestro país, Argentina, después de Uruguay, es el segundo más urbanizado de la región, con un 94% de su población urbana, superando la media de Europa y de Estados Unidos. Otra particularidad que tienen los aglomerados urbanos de Latinoamérica se asocia a los problemas derivados de los patrones de crecimiento urbano predominante, donde se observan 3 tendencias. Por un lado, el crecimiento del suelo urbanizado superior al crecimiento de la población. En este gráfico podemos observar en el eje de la Y distintos aglomerados de Argentina, y en estas barras, en el sentido de las X, en este color rosado, está el crecimiento anual del área urbana construida, y en azul el crecimiento anual de población entre el periodo 2001 y 2010, que fueron los 2 últimos censos de nuestro país. Entonces, lo que podemos observar, en este caso para el promedio de Argentina, que el crecimiento anual del área construida triplica al crecimiento anual de población. Y ese es un indicador preocupante, dado que se puede calcular que en los próximos 20 o 30 años se llegaría a duplicar la superficie urbana, con lo que significaría este problema, ¿no?, para la gestión del territorio. Asociado a esta tendencia está la disminución de las densidades de población, que hace este fenómeno a toda Latinoamérica, que hay una sistemática disminución de las densidades de población. En este gráfico, donde observamos una
constante de densidad para los aglomerados de nuestro país, donde acá en el sentido de las X vemos el promedio de crecimiento poblacional y en el sentido de las Y vimos el promedio de crecimiento del área urbana construida, observamos que todas las ciudades, menos Corrientes, han disminuido su densidad de población. Con lo cual se da este fenómeno de una expansión con muy baja densidad. Y si vamos a los distintos tipos de crecimiento urbano, que pueden ser ya sea por completamiento del tejido, ya sea ocupando algunos predios vacantes o por densificación, por extensión de la mancha urbana avanzando sobre áreas vacantes, o lo que se conoce como extensión continua, discontinua, perdón, es decir, alejado de los sectores urbanizados, observamos que el crecimiento predominante es la extensión. Y la pregunta que surge sobre estos patrones del actual modelo de crecimiento urbano es si es sustentable, ¿no? Porque determina altos costos sociales por la segregación sociourbana de los hogares más pobres que en búsqueda de terrenos más baratos se van alejando cada vez más de las áreas centrales, y por otro lado mayores costos de la inversión pública para las gestiones locales que tienen que llevar las infraestructuras y los servicios públicos y los equipamientos sociales. La segunda tendencia tiene que ver con que si bien en los primeros 15 años de este siglo los países de nuestra región hicieron un esfuerzo importante para reducir las desigualdades, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Como observamos en este mapa de la CEPAL, si bien el desarrollo del territorio es desigual, en los colores más claros vemos los índices de desarrollo más bajos y en oscuro, en este anaranjado rojo más oscuro, los mayores, el desarrollo regional más alto. Observamos que, digamos, en la región norte, del norte de Brasil hacia arriba, es donde están los índices más bajos, y de mitad de Argentina hacia abajo, y lo que es la cordillera, y sobre todo las áreas metropolitanas, son los que presentan los índices de desarrollo más altos. Por otro lado, si medimos la desigualdad por el índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos en la región, donde 0 es ausencia de desigualdad y 1 es la máxima desigualdad, observamos que América Latina tiene, por un lado, en los primeros 15 años, este periodo es el de 2002 al 2016, ¿no? Vemos que hay una tendencia en general a la baja, pero presenta un valor de 0,46, que es indicador de una alta desigualdad. Después, ese indicador varía en los distintos países. En general, Uruguay, Argentina, tienen una menor desigualdad, que en ese periodo es de 0,40, con lo cual se puede hablar de una relativa desigualdad, pero según los datos del primer semestre del 2018, esta tendencia a la baja se revirtió y empieza una tendencia hacia una mayor desigualdad. Y bueno, y esta desigualdad tiene que ver con una expansión urbana que se asocia, por un lado, a la desigualdad del ingreso y el acceso a los mercados de tierra y vivienda, ¿no? En estos
mapas de distintos aglomerados urbanos de nuestro país, por ejemplo, Gran Buenos Aires, vemos los ingresos per cápita más altos en azul y vemos como los ingresos más bajos siempre se van alejando, ¿no?, de ese centro. Y esto lo que está determinando es una configuración de territorios desiguales, ¿no? Podríamos hablar de ciudad de ricos, ciudad de pobres, o ciudad formal y ciudad informal, donde conviven una segregación autoinducida de sectores de altos ingresos que pueden ir a vivir a urbanizaciones cerradas y alejados de la ciudad, y la segregación estructural de los sectores pobres, con crecimiento de asentamientos y villas miserias, y entre uno y otro, bueno, zonas intermedias entre ricos y pobres. Por otro lado, el cambio climático es una de las tendencias más significativas a nivel global, cuyos impactos negativos pueden afectar el desarrollo sostenible de una ciudad. Sin embargo, a pesar de esas evidencias y la magnitud de los impactos que tiene a nivel social, económico y ambiental, no existe plena conciencia en muchos decisores políticos sobre la necesidad de actuar frente al cambio climático, ¿no? Esto, bueno, no vamos a entrar en tema porque se han hecho otros seminarios de la red, conocen perfectamente el tema, pero estos, bueno, son algunos de los impactos a nivel global. Nos afecta mucho a las ciudades los eventos climáticos extremos, fundamentalmente las inundaciones y sequías. Y como podemos ver en estos mapas, también, si bien el cambio climático es un fenómeno global, su impacto en el territorio es desigual, tanto entre los países de nuestra región como hacia adentro de los territorios, ¿no? Y en Argentina se aplicó un índice de vulnerabilidad social frente a desastre que considera el riesgo igual a la amenaza por la vulnerabilidad social. Es decir, la amenaza, que es el fenómeno natural con el que no podemos hacer nada, pero sí podemos intervenir en mejorar las condiciones económicas, sociales y de habitabilidad de los habitantes, y en función de eso poder implementar acciones para reducir el riesgo. Y acá vemos la síntesis de ese índice y vemos, bueno, que hay sectores como en el norte del país o en el segundo y tercer cordón del área metropolitana, donde el riesgo es mayor frente a desastres. Y bueno, obviamente también nos preguntamos, ¿no?, sobre la sustentabilidad de este modelo de desarrollo, siendo importante entender que es en los entornos urbanos donde reside la capacidad de actuar frente al cambio climático, puesto que las ciudades son responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en relación a eso producen el 75% de los residuos y consumen hasta un 80% de la energía. Y las consecuencias son estas. Yo soy de la ciudad de La Plata y en el año 2013 sufrimos una inundación con más de 2 metros de agua en nuestras casas y las consecuencias fueron 90 o más muertos, ¿no? Entonces eso nos hizo tomar conciencia de que el cambio climático llegó para quedarse y que es necesario actuar. En relación a los factores de cambio económico más significativos que pueden afectar el desarrollo sostenible, podemos destacar la globalización de la economía y la comunicación y la terciarización de la producción y del empleo. También hay un cambio importante en el trabajo, ¿no?, que evolucionó en el 1800 del trabajo manual de la agricultura, en el 1900 la industria,
y a partir del 2000 la actividad económica predominante son los servicios. Hoy los mayores puestos de trabajo, aún en Latinoamérica, se generan en este sector, recuperando de esta manera la ciudad una actividad económica importante como motor de desarrollo, y mirando hacia el futuro, se viene una nueva era del conocimiento como actividad predominante, en un mercado laboral muy cambiante, donde surgirán nuevas ocupaciones y otras tantas quedarán obsoletas, con lo cual es fundamental que las ciudades se puedan preparar para esa tendencia. Y hay un dato que es muy importante tener en cuenta, es que si bien hay en nuestro continente una alta concentración económica y muchas disparidades en el ingreso per cápita, ¿no? Acá vemos los colores más claros, el menor PBI per cápita, y en los colores oscuros el mayor PBI. No obstante ello, nuestro continente tiene una baja productividad de las ciudades, y esto se refleja en que a nivel mundial las ciudades representan más del 80% del PBI mundial, mientras que en América Latina nuestras ciudades producen solo el 65% del PBI regional. Y si observamos estos datos, en América Latina el ingreso per cápita en el año 2017 por habitante es de $7.000, mientras que en Europa es de $22.000 y en Estados Unidos es de $32.000. Esto quiere decir que somos una de las regiones más urbanizadas del mundo, pero con muy bajo desarrollo, y que estamos atrasados. Fíjense, este valor corresponde, el de actual de América Latina, al de Estados Unidos en los años 30 o 40, y el de Europa a la Europa de 1960, es decir, que estamos atrasados entre 50 y pico de años y 80 años. Y esto se relaciona con este tema que es, tenemos una economía centrada en el sector primario, que depende mucho de la demanda externa y del precio de los commodities. Entonces nos va en la economía según cómo va variando esta situación. Finalmente, otro dato, antes de ponernos ya directamente en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, es importante considerar los municipios, ¿no? Que en América Latina hay un proceso creciente de recentralización municipal que se manifiesta en transferencias de competencia en favor de los estados nacionales y provinciales, en la reducción de los recursos propios y en el reemplazo por transferencias condicionadas del Estado. En este cuadro, donde acá hay determinadas características de los municipios de América Latina, y acá se reflejan distintas cantidades de población, el primer dato que podemos observar interesante es la gran cantidad de municipios que hay en Latinoamérica, que son más de 15.000, y un dato no menor a tener en cuenta, que más del 50% de los municipios no superan los 10.000 habitantes, con lo cual son municipios muy pequeños. Y obviamente la mayor cantidad de población, más del 50%, se concentra en ciudades de más de 100.000 habitantes. Y si observamos lo que se conoce como correspondencia fiscal, que es la relación entre los recursos propios per cápita que tienen los municipios en relación al gasto per cápita, podemos observar que los municipios pueden solventar con sus recursos
solo el 10% del gasto, ¿no? O sea, solo pueden solventar el gasto con el 10% de sus recursos propios. El resto dependen de las transferencias de los niveles superiores, ya sea de las provincias o de nación. Con lo cual, si bien los municipios se consideran como el nivel de gobierno más próximo a los habitantes y de mejores condiciones para poder generar un desarrollo urbano sostenible, los estamos debilitando y no les estamos dando los recursos para afrontar esta situación. En relación a otra tendencia que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, surgen también nuevos paradigmas de gestión pública, como puede ser el gobierno abierto, o en gestión estratégica urbana hablamos de nueva gobernanza, que inciden en la forma en que se gestionan las ciudades y se relaciona la ciudadanía con el Estado, ¿no? Hay como un mayor vínculo entre la ciudadanía y el Estado, y se sustenta estos modelos de gestión en la transparencia, en mayor participación ciudadana y en la colaboración entre los sectores públicos y privados. Yendo ahora al tema específico de los objetivos de desarrollo sostenible, en septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueban los ODS tras la firma de 193 países que se comprometieron a incorporar los ODS a sus planes de desarrollo nacionales, provinciales y locales, ¿no? Ese es el compromiso que asumieron los países y el propósito de la agenda. Y como ven, la agenda contiene 17 objetivos y buenas orientaciones que nos plantea el desafío de repensar los actuales modelos de desarrollo hacia modelos más sostenibles. Nosotros nos vamos a centrar mi enfoque en el ODS 11, que es una novedad en la agenda mundial, es un reconocimiento a la importancia de las ciudades para el desarrollo económico, social, ambiental y obviamente para la calidad de vida de los habitantes. Vamos a algunos rasgos fundamentales de los ODS, es que es una agenda integrada, es decir, no segmentada por sectores, sino que hay una interdependencia entre las dimensiones sociales, económicas, ambientales, de gestión y en el tema de la paz, ¿no? O sea, plantea el desarrollo sostenible de tener un enfoque integral, donde hay un principio que es muy importante, que es no dejar a nadie atrás, que se plasma en el ODS 10, que plantea la reducción de las desigualdades, que es muy importante en América Latina porque, como veíamos, hay grandes asimetrías. Por otro lado, es una agenda universal que incluye a los países desarrollados y en desarrollo, no como los objetivos del desarrollo del milenio que estaban orientados solo a los países en desarrollo. Después plantea también el desafío para los municipios que están siempre en las cuestiones urgentes y del día a día, una visión más de largo plazo, ¿no? Un horizonte más de los próximos 10 años, y esta agenda se logra en el territorio, con lo cual el ODS 11 pasa a ser protagonista en el sentido de que en las ciudades convergen los 17 objetivos. Y bueno, este es el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, que propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. Y lo que plantea es que el ODS 11 se pone en el centro del desarrollo y a su vez se vincula con cada uno de los objetivos. Esto es, de alguna manera, el ODS 11 es transversal a los 16 objetivos restantes. Para que tengan un panorama, y seguramente muchos de ustedes no son urbanistas o arquitectos, pero bueno, vamos a dar un pantallazo de en qué consiste este concepto de ciudades y comunidades sostenibles. Por un lado, garantizar el acceso a la vivienda y a los servicios básicos y mejorar los tugurios o lo que se conoce como asentamientos precarios. Y esta meta tiene un indicador medido por la proporción de población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas. Como ven, yo acá les puse también los indicadores para que vean que de alguna manera los ODS son parciales, o sea, no alcanzan a abarcar la complejidad que tiene, por ejemplo, el acceso a la vivienda y los servicios básicos adecuados, ¿no? Sino que toma una parcialidad, que es, en este caso, la proporción de población urbana que vive en barrios marginales. Después, el acceso a los sistemas de transporte públicos, seguros, mejorar la seguridad vial. Después, el tema, la meta de urbanización inclusiva y sostenible, que tiene que ver con esto que hablábamos de la relación entre la tasa de consumo de tierras o de suelo urbanizado y la tasa de crecimiento poblacional, y también se mide en relación a las formas de planificación y gestión participativa. Otra meta, la protección del patrimonio cultural y natural, medido a través del gasto per cápita que tienen el sector público y privado en relación a preservación, protección y conservación del patrimonio. Estas metas están más relacionadas a la cuestión, a la dimensión ambiental, como es la reducción de muertes y afectados y las pérdidas económicas por desastre. Después, la reducción del impacto ambiental negativo per cápita, donde se centra fundamentalmente esta meta en la atención en la calidad del aire, que es muy preocupante los indicadores que nos dan en nuestra región, y el tema también fundamental de la gestión de desechos municipales. La meta del acceso a zonas verdes y espacios públicos, medida a través de la superficie de espacio público que hay en cada ciudad, que se estima que debería ser igual o mayor a un 35%. También las cuestiones de la violencia, la proporción de personas que han sido víctimas de acoso físico sexual en los últimos 12 meses, que es un tema que está instalado en la actual agenda, ¿no es cierto? Después, la meta del apoyo a los vínculos positivos entre lo urbano y lo rural, mediante la planificación urbana, que sobre todo en nuestros partidos del interior, que son muy extensos y donde hay mucho territorio rural, es muy importante atender a esa relación compleja y conflictiva muchas veces entre lo urbano y rural, a través de la planificación del desarrollo urbano y regional. Después, también es una meta vinculada a lo ambiental, el uso eficiente de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, resiliencia, la capacidad de resiliencia que tienen las ciudades ante desastres y la ingestión integral del riesgo, y por último el apoyo a la construcción de edificios sostenibles con materiales locales. Esta es una síntesis muy breve del ODS 11. Después, este acuerdo, como les decía, es global y cada país hace una adaptación y priorización de esta agenda según los objetivos de gobierno. Acá lo que pueden ver
es la adaptación y priorización hecha por Argentina a través de un informe voluntario nacional que se hizo en julio de 2017. Yo en estas diapositivas que después ustedes van a tener, están citadas todas las fuentes de información, así que no van a tener problema en poder consultarlo. Y a partir de ahí se inicia un proceso de seguimiento y revisión, o sea, se empieza a medir a través de los indicadores cómo evoluciona el desarrollo sostenible en cada país, y también se está trabajando en el proceso de adaptación de esos ODS a la agenda provincial y municipal. Acá van a poder ver un manual que tiene nuestro país de adaptación local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que es el organismo de nación que lleva adelante el tema de ODS, y lo que plantea como interesante es que estos ODS pueden servir de marco para incorporar a la agenda municipal todos estos objetivos y ver cómo los podemos adaptar, siempre considerando este enfoque de intersectorialidad, ¿no? De integralidad entre las dimensiones social, económica, ambiental y de gestión, siendo muy importante también lo que se conoce como articulación multinivel, que es la relación entre los municipios, la provincia y la nación. Vamos a ver la nueva agenda urbana. ¿Cómo estoy con tiempo, Carlos? ¿Hola? Estamos bien, Horacio. Sí, perdón. Estamos bien, no hay problema. Continuamos. Bueno. La nueva agenda urbana, a partir de reconocer los enormes problemas de sostenibilidad que hay en las ciudades de nuestra región, la Asamblea General de Naciones Unidas propuso que la Conferencia de Naciones Unidas, que es conocida como Hábitat 3, debía tener un documento que exprese el compromiso de la ONU con la vivienda y el desarrollo urbano sostenible, y eso da origen a la nueva agenda urbana. La agenda urbana lo que plantea es un cambio de paradigma, ¿no? Se habla del desarrollo urbano sostenible y se basa en 4 grandes ejes. En lo social, en inclusión social y la erradicación de la pobreza; en lo económico, la prosperidad de las ciudades sostenible e inclusiva; en lo ambiental, el desarrollo urbano resiliente ambientalmente; y en la gestión, la gobernanza urbana, poniendo el acento en 3 dimensiones: todo lo que tiene que ver con la planificación y la gestión del territorio, los medios de implementación y cómo se hace el seguimiento y examen. Si ustedes van a leer la nueva agenda urbana, se van a encontrar que son 175 postulados, es bastante compleja, ambigua en ciertas definiciones y se superponen varios conceptos. Sin embargo, es interesante que puedan ver esta colaboración que hace la CEPAL en coordinación con ONU Habitat y una organización que se llama MINURBI, donde proponen un plan de acción regional para Latinoamérica para el periodo 2016-2036. Esta es una publicación de este año que ustedes pueden bajar, y lo que hace es adaptar a Latinoamérica la nueva agenda urbana, ¿no? Entonces, esto actúa como un marco estratégico para la implementación de esta agenda a nivel nacional, provincial y local. Fomenta también el desarrollo urbano sostenible y también se estructura en 4 ejes: ciudades inclusivas sin pobreza y desigualdad;
economías urbanas sostenibles e inclusivas, sostenibilidad ambiental urbana y gobernanza efectiva y democrática. Yo rescato, digamos, como parte del enfoque de CEPAL, dos principios fundamentales, que es la igualdad, teniendo en cuenta el tema de las asimetrías de nuestra región, y el enfoque o el concepto de la sostenibilidad. Y obviamente también destaca la importancia de la implementación a nivel local, que es un tema bastante difícil, ¿no? Porque en la cadena de nación, provincia, municipios, tal vez es el lugar más dificultoso de llegar, y también la importancia de la participación de los actores sociales. Esta es la visión o la imagen de lo que debería ser una ciudad y un asentamiento humano de América Latina en el año 2036, ¿no? Serían ciudades inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles, reconocidas como un macrobién público, creado por y para la ciudadanía, con igualdad de derechos, oportunidades, diversidad socioeconómica y cultural, fomenta la prosperidad, la calidad de vida para todos, y obviamente la dimensión ambiental se relaciona de manera sostenible con su entorno y el patrimonio cultural y natural. Se divide, como decíamos hoy, en 4 grandes ejes. El de ciudades inclusivas, solo voy a destacar algunos temas, porque ustedes lo pueden ver. En la cuestión de erradicar la pobreza y la desigualdad, no solo la desigualdad social, sino también la desigualdad urbana, como veíamos. Un tema fundamental es el del derecho a una vivienda adecuada. El acceso a la vivienda además tiene que estar acompañado del acceso a las infraestructuras, los servicios urbanos y los equipamientos sociales. El espacio público seguro e inclusivo, el espacio público como un espacio democratizador donde todos los actores sociales nos encontramos y nos relacionamos. Habla de un modelo de ciudad compacta, es decir, más densa y con mezcla de usos, con buena conectividad y una movilidad sostenible que prioriza fundamentalmente al peatón, los ciclistas y el transporte público de pasajeros, para dejar al final el transporte de carga y el auto particular, ¿no? El mundo va en el búsqueda del desarrollo sostenible en ese sentido. En relación a las economías urbanas sostenibles e inclusivas, hay un tema estratégico en las ciudades que es la búsqueda del pleno empleo, también en nuestras economías primarias el impulso de la creación de valor o lo que se conoce como valor agregado, también algunos instrumentos como la captura de plusvalía. En el eje de sostenibilidad ambiental urbana, las dos acciones estratégicas fundamentales, que son la mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación de las ciudades para poder minimizar los impactos del cambio climático, obviamente desarrollar la capacidad de resiliencia al cambio climático y desastres. Y bueno, también otros temas como el uso eficiente de recursos naturales fundamentales como el suelo, el agua, etcétera, el de valorar los sistemas naturales, la biodiversidad y como todo eso incorporarlo a la regulación urbana. Finalmente, hay un tema que no es menor, que es la gobernanza efectiva y democrática, que plantea una gobernanza con liderazgo. Es fundamental que estos procesos de búsqueda de un desarrollo urbano sostenible sean liderados por los intendentes o alcaldes de las ciudades. Plantea un modelo multinivel que articule el nivel local, provincial y nacional, multisectorial, es decir, que aborde a todas las dimensiones del desarrollo, y multiactoral, ¿no? que incluya a todos los actores sociales sobre los pilares de participación, colaboración y transparencia. Finalmente, ya para ir cerrando, algunas cuestiones
críticas que le podemos hacer a la Agenda 2030. Por un lado, que es una agenda amplia y compleja. Los objetivos del desarrollo del milenio tenían apenas 8 objetivos y acá pasamos a 18 objetivos, 169 metas y 200 y pico de indicadores, con lo cual es una agenda mucho más compleja y muchas de las metas, según algunos estudios científicos, están mal formuladas, ¿no? Se plantea que solo el 30% está bien diseñada y el resto requeriría de una mayor profundización y diseño. Por otro lado, la complejidad de recabar los datos, ¿no? Ya sea por falta de datos, por las dificultades para compatibilizar los datos entre los países y el nivel internacional, por ausencia de datos, especialmente en los países pobres, que hace que en muchos países directamente no se pueda medir los objetivos del desarrollo sostenible. Por otro lado, faltan responsabilidades precisas de los estados y débil articulación multinivel, es decir, no está, como no es un acuerdo vinculante, el cumplimiento de los ODS queda a criterio de cada país, ¿no? Y voluntad de cada país, con lo cual eso determina grandes disparidades en la aplicación de los ODS. Y en relación a esta cadena que decíamos entre el nivel nacional, provincial y local, hay una débil participación de los gobiernos locales en la implementación de los ODS, y este fue un reclamo muy importante que se hizo en el mes pasado en Naciones Unidas, donde los gobiernos locales reclaman una participación más directa, ¿no? Y planteando que la Agenda 2030 no se puede hacer sin los gobiernos locales. Se estima que más del 65% de los ODS son necesarios cumplirnos en los municipios y en las alcaldías. Y por otro lado, se plantea también la ausencia de problemas esenciales del desarrollo urbano sostenible, como lo es el acceso al suelo y la vivienda. Voy a ver si puedo que ustedes escuchen la posición de la alcaldesa de Barcelona. Estamos aquí en esta mesa por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda global que consideramos desde las ciudades que es absolutamente necesaria. Es nuestro principal marco de actuación que compartimos, y entre esos objetivos de desarrollo sostenible está el número 11, que hace referencia específica a la necesidad de desarrollar ciudades sostenibles. Y por lo tanto tenemos que trabajar juntos, tenemos que cooperar. Porque efectivamente no solo la inmensa mayoría de la población vive hoy en las ciudades y este proceso de urbanización va a ir a más, como todo el mundo sabe, sino que además la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, la inmensa mayoría, la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, la lucha por la educación, por la sanidad, se concretan o no se concretan en nuestras ciudades, en los territorios urbanos. Por lo tanto, las ciudades somos clave, somos aliadas clave. Este es uno de los principales mensajes que me gustaría transmitir, sobre todo a los representantes de los estados y de Naciones Unidas, que son pocas oportunidades las que tenemos como ciudades de tener esta platea, para poder transmitir esa necesidad de que consideren a las ciudades como sus principales aliadas para hacer efectivos los objetivos de desarrollo sostenible. Y concretamente, como Ciudad de Barcelona, como copresidenta de CGLU, quisiera transmitir la urgencia de abordar la cuestión del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Algo que está reconocido en la agenda urbana, que también nos reúne aquí a partir de Hábitat 3 y de los muchos debates que ha originado,
y que no es un derecho abstracto, que no es una cuestión abstracta. Yo quisiera hoy transmitir aquí la urgencia de abordar la cuestión de la vivienda como cuestión central y básica para poder garantizar los derechos humanos en general y los objetivos del desarrollo sostenible en concreto. Bueno, ¿estamos bien, Carlos? Hola, hola. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿con el tiempo estamos bien? Sí, sí, sí. 5 minutos más está bien. Bueno, perfecto. En relación a este tema que planteaba la alcaldesa de Barcelona, de la importancia que tiene el problema del acceso a una vivienda y el derecho a la ciudad, ciudades muy importantes del mundo como Barcelona, Berlín, Ámsterdam, París, etcétera, han firmado una declaración de ciudades por la vivienda adecuada, que ustedes pueden ver. Esto es reciente, de julio del 2018, donde plantea esta preocupación de buscar más competencias para regular mejor el mercado inmobiliario, más recursos para mejorar los parques de vivienda pública, más herramientas para producir distintas alternativas habitacionales, ya sea públicas privadas o a través de cooperativas, cómo la vivienda tiene que insertarse en barrios y en ciudades donde tengan no solo acceso a la educación, a la salud, al trabajo, sino, bueno, también cuenten con las infraestructuras básicas, con los servicios públicos, con los equipamientos sociales, y finalmente plantean la cooperación entre municipios para tener distintas estrategias vinculadas a las viviendas, a través de realzar la cooperación, a través de redes de ciudades o solidaridad entre las redes municipales y los actores sociales. Y finalmente, los desafíos, ¿cuáles serían para alcanzar un modelo de desarrollo urbano sostenible? Por un lado, la Agenda 2030 necesita compromisos políticos precisos de los estados, con instrumentos y medios reales que transformen los ODS en acciones concretas de transformación, o sea, que no sean solo una cuestión discursiva o retórica, sino que los ODS se traduzcan en acciones que permitan transformar la realidad de nuestras ciudades, que tomemos a los ODS como una oportunidad para cuestionar nuestros modelos de desarrollo urbano y para repensarlos y transformarlos en un modelo más justo, más igualitario y, por supuesto, más sostenible, donde es fundamental la gestión estratégica de las ciudades desde el enfoque de lo que denominamos las 3P, que es pensamiento, plan y proyecto estratégico. Pensamiento vinculado a pensar la ciudad adelantándose a los cambios, a las tendencias que hoy veíamos, planear el futuro a través de un marco estratégico de actuación y que se pueda convertir ese marco en realidad mediante los proyectos estratégicos, es decir, no cualquier proyecto, sino aquellos que tienen una alta capacidad de transformación de la realidad hacia un modelo urbano sostenible. Por otro lado, pensar un desarrollo urbano integral, no por sectores, un desarrollo de largo plazo, no como los municipios que comúnmente están en el día a día, en las urgencias. Entonces hay que superar ese corto plazo del gobierno de turno y pensar en un modelo de desarrollo
más de un horizonte del 2030, pensar en una nueva gobernanza, en una nueva gestión pública que involucre a todos los actores sociales, no solo impulsando la participación, sino buscando el compromiso de la gestión tanto del sector público como del sector privado, y por supuesto poder alcanzar una buena articulación entre los distintos niveles de gobierno, incluidos los metropolitanos, que en nuestro país es un desafío porque todavía no tenemos niveles de gobiernos metropolitanos, y sin embargo tenemos un área metropolitana de más de 15 millones de habitantes. Y también pensar en nuevos instrumentos de planificación y regulación urbanística para la gestión de la tierra urbana y la vivienda, que como recién decía la alcaldesa de Barcelona, es un tema fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible, porque incide directamente en esa configuración desigual que veíamos del territorio y que obviamente eso influye en la calidad de vida de los habitantes. Y como mensaje final, hay que dejar a un lado la retórica vacía, es el momento de actuar en los gobiernos locales para garantizar el derecho a la ciudad y la vivienda, y con ello hacer posible un desarrollo urbano más justo y sostenible para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición por si tienen ganas de hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Horacio. Creo que una estupenda presentación con mucha información, con muchas cifras, la verdad que muy bien. Ya está Glaucia con nosotros, que es la otra presentadora del día. Glaucia, te acabo de convertir en presentadora. Si puedes activar tu micrófono. Buen día, queridos, queridas. Tal vez me tenga equivocado con el horario. Para mí estaba como empezando. ¿Perdón? Seguramente ha sido problemas de horario por la diferencia de los países. Yo te puse como presentadora, vos podés compartir no el micrófono, no tu cámara, sino tu pantalla para ver la presentación. Sí. Y mientras yo te presento, Glaucia trabaja en Fundación Avina, una de las socias con la que estamos desarrollando estas presentaciones virtuales, es la coordinadora de la plataforma de innovación con sentido, y ella nos va a hacer un marco de introducción a lo que son los ODS, si bien empezamos con la conferencia de Horacio sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que son ciudades sustentables. La idea es tener un marco general sobre estos objetivos que nos plantean, una serie de desafíos más que interesantes. Así que, Glaucia, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. No, gracias a ustedes y, por favor, me disculpen, yo realmente me equivoqué aquí. Traer un poco de lo que significa esto, ¿no? De la Agenda 2030 y los ODS, y lo que me han solicitado es un poco de dónde viene esta historia, ¿no? O sea, por dónde empezamos como mundo, como planeta, a nos ocupar de la necesidad de una agenda común que pueda orientar a los países y orientar a los distintos pueblos a un proyecto de desarrollo sostenible que sea compartido, sino que de una forma integral, pero respetando los contextos locales, ¿no? Entonces, eso empieza mucho históricamente en el fin de la Guerra Fría, donde
las agencias, las organizaciones mundiales entienden que por la escasez de recursos, y aquí también les pido disculpas por el portuñol, entonces algunas palabras puede ser que no esté bien, pero eso de estar poniendo ahí como que para una discusión entre distintos países sobre un proyecto común, una agenda común que pueda promover este tan soñado desarrollo sostenible, ya con la comprensión, y ahí creo que los objetivos de desarrollo del milenio, que van ahí en los años 2000, son una evidencia de esto, de que já nesse momento já se sospechava de que o simples crescimento econômico não seria suficiente e algumas vezes poderia ser uma dificuldade incluso para isto que seriam as necessidades do mundo, não? Vários são as evaluações vinculadas aí a los objetivos de desenvolvimento do milênio. Há muita controvérsia sobre isso, pero de uma forma muito general, e é uma avaliação que a Vina comparte, ha sido um esforço bem sucedido, especialmente por esta possibilidade de finalmente chegar a um projeto comum de desarrollo, com metas muito claras, pero los principales retos que han sido verificados en el desarrollo de esta agenda son de que ela não era suficientemente combativa a um tema que, especialmente para nuestro continente, América Latina, es absolutamente importante, ¿no? Que es el contexto de la desigualdad social. Tampouco era uma agenda que tocava, pero não de forma tão central, no tema da sustentabilidade socioambiental e outros temas que cada vez mais no mundo vão haciendo sentido, não? Que tem a ver com raça, etnia, também identidade de gênero, orientação sexual, e todo que se refere aí a minorias, não? Então, por isso, e aproveitando aí o evento de Rio +20 em 2012, se empieza um trabalho coletivo muito interessante, um grande ciclo de negociações, que por primeira vez, diferentemente destas outras 2 etapas que mencionei, vai um pouco mais à la consulta pública, a distintos stakeholders, para finalmente se aprovar em fins de 2015 esta agenda 2030 com 17 objetivos, 169 metas e 300 e alguns indicadores. Essa então é uma agenda. Como dimensões, creio que dimensões e essa, eu diria também princípios, teremos aí objetivos voltados muito ao social, ao desenvolvimento social, e me parece que este é o principal conjunto de metas que temos na agenda, que se refere aí a todas as necessidades humanas mais básicas, não? Saúde, educação, segurança e outros que são igualmente importantes. A agenda, como les decía, inclui toda uma parte para metas ambientales, e aí o tema de cambio climático é central, muito se discutiu sobre isso e muitas das metas têm a ver com isso e que involucra também a proteção de biomas e a proteção de oceanos, assim que uma ampla quantidade de metas vinculadas ao desenvolvimento ambiental.
que tocam também a toda a agenda econômica, não? Então, uma coisa que para nós outros é o principal valor de la agenda de los ODS é exatamente o tema de la holística que ela representa, ou seja, de como ela hace link entre essas distintas dimensões. Então, em el econômico, o que se põe aí é muito mais no sentido de como a economia mueve as forças para toda a atenção a los direitos humanos, sociais e ambientales também, não? Então, estão aí todas as recomendações e indicações para temas muito críticos como energia, resíduos e tudo isso. E também grande conjunto de metas vinculadas a objetivos mais de como pôr em prática. Então, muita força aí, muito ênfase em el institucional, em las necessidades de colaboração que necessitamos ter em todos os níveis, justamente para lograr o alcance destes objetivos, não? Então, como les decía, para nós outros, o que é importante considerar aqui é que é uma agenda holística, não? Ou seja, que integra todas essas dimensões e desde uma mirada também de distintos sectores. Então, creio que este também é ponto que ganha muito a Agenda 2030 de la que la antecedió, que são os Objetivos de Desarrollo del Milenio. Bueno, e por isso mesmo apela fortemente a los compromissos de país, a los compromissos de los gobiernos, pero não é possível lográ-la sem o involucramento de outros stakeholders, não? Então, neste mundo que cada vez mais necessitamos repensar nossos términos de colaboração, a Agenda 2030 nos convoca fortemente a coalições e a la colaboração, por supuesto, não? Además, eu creio que traz esta objetiva uma agenda e traz elementos mais concretos para que podamos, também diferentemente de lo que foi a agenda de los ODM, nos traz pouco mais para esta visão de impacto, não? E como convocamos a partir dela outras métricas que hagam sentido nisso, já que sabemos que o PIB não é mais uma métrica suficiente para quando estamos falando de desenvolvimento sustentável, não? E isso que les comentava antes, que me parece uma grande oportunidade, de la possibilidade de que converse com os contextos locais, ou seja, é uma agenda que primeiro conversa com os países, pero que justamente hace todo esforço de se adequar a contextos locais, não? E justamente por isso nos indica uma nova possibilidade de gestão ou uma nova necessidade, não, de gestão. Então, que parte desta concertação de agenda comum, e isso necessitaria se reeditar a nível de cada local, a nível de cada país, a nível de cada província, a nível de cada município, generando, e aí já é mais tema tático que trago aqui, quase que como uma proposta, não? Generando ações que igualmente partem desta visão holística,
pero que puedan generar impacto rápido. Isso para justamente animar e impulsar a que outras ações venham no sentido mesmo de atender às urgências de nossa sociedade, de nosso planeta, não? E requer, por supuesto, para que sepamos que estamos bem e para que podamos reiniciar esse ciclo, ou seja, consertar outras agendas com a devida com a planificação correta de lo que são os retos de cada vez, nos invita a uma medição calificada, não? Y quiero decirles que muy animada que estamos ya en eso, entonces no solo por los foros nacionales que a cada año se reúnen y que tienen ahí sus espacios de intercambios, pero tenemos muchos foros multisectoriales creados, incluso a nivel del continente, y que reúnen actores de los distintos sectores y que están igualmente movilizados y animados por esta misma agenda. Para el sector empresarial, tenemos aí o Pacto Global de las Empresas, que hoje tem a Agenda 2030 como seu principal objetivo de trabalho e sua principal narrativa em termos de lo que as empresas também podem contribuir a este impulso de los objetivos de desenvolvimento sustentável, e redes como a Sustainable Development Solutions Network, que igualmente están ahí mucho más de lo que en el sentido de monitoreo, también como impulsores y inspiradores para una nueva agenda. Así que creo que esas son las ideas más importantes que quería compartir con ustedes, un poco también para animar el debate. Ahora estoy un poco perdida porque no sé cuánto tiempo en verdad tenemos de reunión y cómo vamos a conducir el diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Glaucia. Interesante visión sobre, bueno, un panorama más general de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que voy a hacer unos comentarios y respondemos, Horacio, si estás también en línea, unas respuestas. La idea es darnos 10 minutos para poder, bueno, satisfacer la incertidumbre que tienen las personas que nos están acompañando. En primera instancia, creo que Glaucia, más vinculado a un análisis institucional de lo que significan los ODS, y por otro lado, Horacio, ¿no?, haciendo mucho hincapié en el tema de gobernanza, creo que esta cuestión es algo central. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean acciones muy concretas con indicadores muy específicos, que son, digo, estos 169 acciones y estos 230 indicadores, en cuestiones sociales, ambientales y económicas, pero incluye algo que tiene que ser mirado con mucha atención, que son las cuestiones institucionales, ¿no? Sin duda, los cambios que nosotros pretendemos o buscamos alcanzar y motivar desde todos los sectores, recién hablamos del sector empresario, pero también estuvimos vinculados al tema de los gobiernos municipales, los gobiernos nacionales y demás, tiene que hacerse desde instituciones. Y sabemos que las instituciones, particularmente aquellas que se vinculan al desarrollo de políticas públicas, han perdido credibilidad. Sabemos que los gobiernos nacionales se encuentran en un proceso de transición en el cual, bueno, la sociedad lo juzga constantemente, y más en la América Latina, por cuestiones de corrupción, por cuestiones de burocracia innecesaria, por procesos que muchas veces no llegan a impactar de forma directa en la ciudadanía. Entonces la cuestión institucional es algo que se vuelve trascendente en el debate, y me parece que es algo que tenemos que prestar atención. Y tomando un poco la última parte de Glaucia, de este proceso de articulación que se tiene que dar, es decir, bueno, las instituciones van a seguir existiendo, tienen que reformar su forma de articulación con
sus públicos, digamos, con sus miembros. En nuestro caso, la red de municipios es, creo, un ejemplo de articulación que permite mejorar el potencial individual que tiene cada uno de los gobiernos subnacionales que forman parte del espacio. Sabemos que el desafío es muy amplio, sabemos que el desafío implica el compromiso de muchos actores y sectores de la sociedad, y sabemos que eso no lo podemos desarrollar de forma individual. Entonces, en la articulación está uno de los grandes procesos que pueden y permitirían, desde mi percepción, desarrollar en forma muy clara y concreta los objetivos de desarrollo sostenible. Cuestiones que tienen que ver con la transparencia, y con algo que va mucho más allá de eso, que es pasar de la construcción individual de acciones, políticas, proyectos o programas, incluso desde una mirada individual a una mirada colectiva, y ahí está uno de los grandes pasos que tenemos que dar. Hay una cuestión más que a mí me parece trascendente, y es que los gobiernos locales, los gobiernos subnacionales, para incluir también a los estados y a las provincias, han ganado agenda en el terreno internacional, por estas falencias que dijimos anteriormente de los estados nacionales, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese proceso que se está dando, en el cual los gobiernos subnacionales ganan agenda, ganan terreno, ya son perceptores de crédito, por ejemplo, por los bancos de desarrollo, son acreditadores para poder recibir recursos y demás, aprovechando eso para potenciar el accionar concreto que implican los ODS. Que tiene que ver con, bueno, sacar a la gente de la línea de pobreza, lograr el acceso al agua, promover una forma de energía sustentable. Todavía los desafíos del mundo son muy claros, y en cierto caso, como dijo Horacio, tienen un grado de incertidumbre, o sea, perdón, sobre los datos que vos decías que estaban en duda, si esos datos pueden tener algún tipo de manipulación política por los gobiernos, nos consultaban acá una de las personas que está participando. ¿O por qué crees que se da que todavía no se saben con veracidad? Horacio. No, por momentos no te escuché, Carlos. Perdón. No, te decía que una de las personas nos preguntan si estos datos que vos comentaste que carecen de cierto rigor científico, que son inexactos o incluso que no existen, se dan a través de un proceso quizá más estructurado de manipulación, o por qué crees, quizás sería la pregunta, que estos datos no son claros, los datos que plantean los desafíos de los ODS. No, el tema, digamos, está planteado desde distintos organismos, centros académicos, las dificultades que hay para recolectar los datos que permitan hacer una buena medición de los ODS. El tema es que al ser tantas metas, con tantos indicadores, eso a su vez uno lo tiene que multiplicar por la cantidad de países intervienen, con países que tienen desigual capacidad de gestión. Eso genera que la calidad de los datos, por un lado, no es la adecuada, por otro lado, faltan datos. Bueno, en nuestro país hemos tenido varias dificultades con la cuestión de la medición de ciertos datos estadísticos muy importantes. Entonces, bueno, esa complejidad que tiene la agenda global se traduce de alguna manera en esta dificultad para acceder a datos que sean comparables, ¿no?, entre tanta cantidad de países. Yo creo también, Horacio, si me permite, que hay una falta, una poca cultura de justamente ordenar estos datos, ¿no? Datos que hagan sentido con esta agenda, porque nuestra cultura política, y ahí creo que en todo el mundo,
algunos países más desarrollados que otros, pero de una forma general es mucho más para la objetividad de los datos económicos. Entonces, datos estes, por ejemplo, que hoy se vinculan a género o se vinculan a protección ambiental, no son dados que todas las naciones, por lo menos, y aún más esta complejidad se agrava en niveles locales, por ejemplo, que muchas veces no tienen la cultura de ordenar y publicar estos datos. Obviamente, hay también casos de manipulación política, pero yo creo que el mayor desafío aquí es mismo ir creando, o la oportunidad, que prefiero ver así, es crear una cultura donde estas informaciones son ordenadas, son producidas, ordenadas y son de fácil acceso a cualquier uno. Exacto. Yo creo también, sumando a los comentarios de los dos, que todavía nos falta un proceso de instaurar internamente el tema de los datos, ¿no? Del acceso a la información, de la generación de esa información, porque nosotros no manejamos indicadores, no, particularmente, y ahora me oriento más quizá a un análisis latinoamericano, pero nosotros no estamos acostumbrados a certificar ni acompañar los procesos, desarrollamos muchas políticas públicas sin medir el impacto, y también se da muchas veces por el desconocimiento, ¿no? Entonces, creo que es ese accionar, y también lo toca el objetivo de transparencia y de alianzas, el tema de la información se vuelve central. Tengo otra pregunta para los dos, y es si el ámbito político realmente está convencido de este cambio de paradigma vinculados al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Es otra de las preguntas que nos hicieron acá, considerando, ¿no? La persona que nos consulta dice, bueno, considerando que no hay una visión y una construcción a largo plazo. ¿Creen que el ámbito político está convencido de esto, o todavía falta un proceso de instauración del tema? Seguramente hay necesidad de mucho trabajo ahí, de muchos espacios de diálogo donde se cobre eso, ¿no? Yo creo que, y se construya eso también, ¿no? Hablábamos antes del tema de los datos. Entonces, hay muchas nuevas iniciativas hoy de la academia, de la sociedad civil, colaborando con los gobiernos, en el sentido de generar estos datos, por dónde ir a eso. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo vamos de forma colaborativa también indicando a los gobiernos este camino. Pero estamos lejos, y la persona que pregunta tiene toda razón, porque esta lógica que normalmente orienta a nuestra política institucional, que es la lógica de tiempos muy cortos, ¿no? De 4 años, 5 años en algunos lugares, nos aleja un poco de agendas que tienen ese horizonte de tiempo más amplio. Pero creo que solamente la sociedad civil organizada va a poder, de hecho, plantear eso y ir cambiando esta cultura junto a los gobiernos, ¿no? Necesitamos de más políticas de Estado y no de gobiernos. Exacto. ¿Horacio? No, coincido plenamente. Yo creo que hay mucho camino por recorrer, y creo que un tema central es el tema del liderazgo, ¿no? Porque estas cuestiones es fundamental que los alcaldes y los intendentes puedan liderar hacia adentro de la gestión y también hacia afuera con los actores sociales esta sensibilización sobre la necesidad de alcanzar un modelo de desarrollo más justo y sostenible, y también después ver cómo todo eso se traduce en instrumentos y medios reales, ¿no? Porque también, como yo les comentaba,
tenemos el riesgo de que sea pura retórica, ¿no? Y que eso no se traduzca en acciones concretas, que es lo que necesitamos para transformar los territorios. Perfecto. La última pregunta para los dos es más que nada una solicitud. Bueno, ¿qué pueden hacer? Yo pienso que sería bueno quizás dos tips concretos de qué pueden hacer los gobiernos subnacionales, los municipios, para vincularse con los ODS y desarrollarlos en el territorio. Dos tips de cada uno y ya vamos a ir cerrando. Bueno, aquí en Brasil tenemos un foro multissetorial, como les comentaba, ¿no? Que tiene gobiernos, justamente un gremio de gobiernos municipales, la Frente Nacional de Prefeitos, sociedade civil, academia y también empresas, ¿no? E com isso estamos nesta agenda que les comentava de construir, de pensar juntos ações de impacto rápido que vão a um município e que puedan ser aí provadas e remodeladas. Então, eu creio que esta é uma forma muito prática, ¿no? De aterrissar em cada localidade esto que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y la otra cosa es realmente apoyar ahí en la conformación de métricas que puedan dar cuenta de la evolución, del monitoreo, de evaluación de esta agenda, ¿no? Por Avina tenemos ahí todo un proceso de adaptación del índice de progreso social, que es una métrica que creamos también en ese mismo contexto, hacia los ODS. Entonces, emprestamos eso a los municipios, a los gobiernos locales, de forma que empiecen a también planificar a partir de esta lógica de los ODS. Estas serían mis recomendaciones y de nuevo muchas gracias por la oportunidad. Yo dos recomendaciones, una de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo yo creo que es muy importante el rol del gobierno nacional que inició un proceso de adaptación de los ODS a nivel provincial y que está trabajando con 16 provincias y una serie de municipios. Yo creo que esa articulación multinivel, nación, provincia, municipios, hay que profundizarla y es fundamental. Y por otro lado, digamos, de abajo hacia arriba, yo creo que también no es necesario esperar que llegue esa gestión multinivel, sino que los propios líderes locales, entendiendo la importancia de alcanzar un modelo de desarrollo sostenible, tranquilamente pueden iniciar un proceso de planificación estratégica del desarrollo urbano sostenible, donde los ODS y la nueva agenda urbana sirvan como marco estratégico para adaptarlos a nivel local. Estupendo, Horacio, Glaucia, muchas gracias por acompañarnos. Hago unos comentarios. Horacio, cuando expuso sobre el tema de desigualdades, las cuestiones del ingreso, el proceso de urbanización, dijo, bueno, nosotros estamos con indicadores, Latinoamérica en general está con indicadores que otros países tenían hace 80 años, es decir, que esto implica que nosotros estamos quizás parados de una construcción antigua, ¿no? O sea, estamos, como él dijo, 80 años atrasados en algunos procesos del desarrollo, que bueno, que la verdad que es interesante replantearnos ese concepto para ver, bueno, cuáles son nuestros... Sí, perdón, Horacio. No, ahí lo que me refería era al ingreso per cápita, el PBI per cápita, que en 2017 Latinoamérica tenía un PBI per cápita de $7.000, cuando en Europa es de 22.000 y en Estados Unidos es 32.000. Con lo cual no es cualquier indicador, sino que tenemos una productividad
en las ciudades de Latinoamérica mucho menor que los países desarrollados. En ese sentido decía que estamos atrasados entre 58 y 80 años respecto de esos países que Estados Unidos tenía el ingreso per cápita que tenemos en América Latina en los años 30 y 40, ¿no? Entonces tenemos esta contradicción, ¿no? De ser una de las regiones más urbanizadas del mundo y a la vez la más desigual del mundo. Uhum. Concreto, muy concreto, ese análisis para mí fue estupendo, ¿no? Porque, bueno, nosotros podemos poner en perspectiva, ¿no? Lo que está sucediendo. Por otro lado, creo que hay un trabajo más que interesante en estos 15.747 municipios que forman parte de América Latina. Creo que es un número muy grande de autoridades y dentro de esos municipios de secretarios, directores e incluso los cuerpos deliberativos o legislativos que tienen un rol trascendente en este proceso de adaptación o de localización, como se dice, los ODS, con lo cual acercarnos a esos espacios y vincularlos es algo que podemos hacer y que seguramente tenga una repercusión más que interesante. El otro tema es que el 60% de los indicadores que usan los ODS, bueno, se pueden desarrollar a nivel local, con lo cual eso nos da una agenda muy amplia de temas para abarcar. Ahí sabemos que hay cuestiones que son más de una estructura quizá numérica, bueno, cuánta gente con acceso al agua, cuánta gente con acceso a la electricidad, cuál es el porcentaje de inserción de las energías renovables en nuestra matriz, pero también hay otros espacios y otros debates que hay que darse, como decía Glaucia, el tema de igualdad de género, el tema de políticas para la juventud, ¿no? Cuestiones que tienen que ver más con un desarrollo social y con un proceso de inclusión y de nuevas oportunidades que hay que darle. En ese marco también Horacio habló de las cuestiones del empleo, ¿no? Cómo el servicio, digamos, el sector servicio está ganando agenda dentro de las ciudades, y eso implica también una reconversión en las nuevas formas de trabajo y demás. Y insisto con esto, de la cuestión del liderazgo y la institucionalidad que tiene que tener esta agenda. Sin instituciones fuertes, sin una democracia sólida, este proceso no se puede desarrollar. Así que el desafío está muy claro, la agenda está bien marcada, si bien muchas veces tenemos un grado de incertidumbre, no cabe duda, en base a lo que nos contó Glaucia y a lo que nos contó Horacio, que podemos y debemos hacer cosas en ese sentido. Así que agradecemos a los dos expositores, Horacio Martino, director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata, aquí de Argentina, y a Glaucia Barros, coordinadora de la Plataforma de Innovación con Sentido de la Fundación Avena. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Y para las personas que están participando de este seminario web, comentarles que enviaremos esta grabación del seminario web por correo, mandaremos los datos de los expositores, y el próximo jueves, en el mismo horario, a las 10 de la mañana, tenemos la parte número 2 de estos primeros seminarios, que ahí abocaremos, bueno, cómo podemos desde los gobiernos subnacionales, los municipios, trabajar el tema de los ODS en concreto, cuál es el proceso de adhesión, cuáles son los indicadores y las acciones que podemos desarrollar, y mostraremos las acciones concretas que han desarrollado 2 municipios que forman parte de la red argentina de municipios frente al cambio climático. Muchas gracias a todos, estamos a completa disposición. Gracias Horacio, gracias Glaucia nuevamente. Gracias, abrazos. Gracias. Hasta luego. Chao.